Hola amigos, buenas tardes para todos, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a realizar el análisis postmercado para el SP500 día 14 de agosto del año 2020, día viernes. Entonces observamos que nuestra gráfica de 4 horas, el precio sigue en un proceso lateral, un proceso que está en estos niveles de acá, a niveles muy macro, y aún el precio no ha decidido llegar a nuestros máximos históricos, a pesar de que está muy cerca, y es lo que estamos esperando pues con mayor probabilidad. Seguimos entonces trabajando fractalidades menores a partir de estos puntos de control que vemos por acá, que son los que nos están gobernando el gráfico. Entonces si bajamos a marcos temporales inferiores, vemos que tenemos un ciclo azul que parte de este punto de control con estas zonas que no se han trabajado. Ese ciclo recién se activó el día de ayer, cuando el precio toca este nivel de 38.2. Entre eso, dentro de ese ciclo ya tenemos trabajos más internos, que son este ciclo que parte de este punto de origen, el ciclo de color marrón, que aún no ha trabajado ninguna de sus zonas. De hecho, pues la única zona que tiene como válida es esta zona del 61.8, pero es una zona que no se ha trabajado aún. Y el ciclo o los puntos de control más internos, que fueron los que se trabajaron el día de hoy en la sesión americana, eran los que partían desde este punto de control, ciclo de tercer nivel, perdón, de cuarto nivel, ciclo color amarillo, y ciclo de quinto nivel, ese ciclo de color verde. Entonces esos ciclos o esas zonas de trabajo que trabajaríamos el día de hoy en un mercado relativamente lateral serían esta zona de 61.8 y esta zona de 61.8 y un ciclo bajista. Empezamos la sesión americana abriendo en estos niveles de por acá, donde veíamos que el precio venía a trabajar esta zona de 61.8. En principio veríamos que el precio ya había realizado un par de trabajos en esa zona. Primero vino a trabajar estos niveles, generó movimiento, cruza el 38.2, vuelve y reingresa a la zona, hace un engaño extremo coincidiendo muy bien con este nivel de 38.2 del ciclo azul, genera movimiento otra vez y después regresa a la zona una vez más a hacer un segundo, o ya este sería un tercer trabajo. Digamos que en la apertura nosotros estaríamos en un proceso de lo que sería este segundo trabajo, perdón, ya sería este tercer trabajo, este ya sería un cuarto trabajo, ya que aquí también en este nivel de acá se alcanza a tocar el 38.2. Listo, entonces para tenerlo en cuenta que fueron varios trabajos en esta zona. También muy importante notar que a medida que se van realizando más trabajos, la zona no ha podido romper estos máximos de este nivel de resistencia que tenemos por acá. Entonces vean que el primer trabajo llega hasta estos niveles, no logra romper estos máximos. El segundo trabajo hace un engaño extremo y se frena en el 38.2 de su propio ciclo. Hace un tercer trabajo que se ve frenado en esta zona de 61.8 del ciclo contrario, y finalmente está ahora en un último o en un cuarto trabajo que está respondiendo esa zona. Lo que sí es muy claro es que en esta zona está ubicada una demanda fuerte, una demanda que ha defendido muy bien su zona, y que también eso es una zona importante, puesto que por allí pasa un 38 del ciclo marrón y también por detrás de ella tenemos el 38 del ciclo azul. Entonces es una zona bastante fuerte si es que la oferta pretende romper esa zona y bajar pues el precio para trabajar zonas inferiores. Entonces lo que tendríamos que hacer al principio de la sesión es buscar patrón en estos niveles, en esta zona de acá, y para hacer eso nuevamente lo que debemos hacer es bajar a un marco temporal tal que perdamos de vista este punto de origen del ciclo. Si bajamos a 15 minutos aún vemos el origen, si bajamos a 5 minutos ya perdemos de vista el origen cuando el precio entra a la zona, por lo que ese sería el marco temporal adecuado para buscar el patrón. Entonces cuando abría la sesión, aquí vemos la hora 8:30 de la mañana, hora de Colombia, entonces tendríamos que el precio venía de tocar el 38 y vendría a hacer un nuevo trabajo. Voy a ampliarlo un poco para que se vea mejor, ya que estuvo bastante congestionado la zona de trabajo. Entonces vemos que el precio ingresa en la zona, aquí nos deja lo que es una pauta número 1,
empezamos a medir la pauta número 2 con nuestro Fibonacci, con nuestro fibo de entrada. Vemos acá que en estos niveles el precio baja, nos confirma los niveles de engaño, que son niveles totalmente proporcionales, no se salen de zona, por lo que estaríamos esperando un par de cosas. Primero, que el precio llegue a esos niveles de engaño, los respete y genere movimiento alcista, o si se va a ir desde más arriba, que el precio genere movimiento alcista, toque estos niveles del 30% y ya estaríamos trabajando lo que sería un patrón de doble suelo con impulso. El doble suelo sería este primer suelo, sería el primer pico pues del patrón, este segundo nivel, y aquí ya sería pues como la forma del doble suelo, primer suelo, segundo suelo, sería pues como la forma del patrón que estaríamos trabajando. Sin embargo, entonces vemos que el precio lo que realiza es ese movimiento de doble suelo, por lo que desde que nos activa estos niveles del 30%, ya lo que tenemos que hacer es ubicarnos con nuestro fibo de seguimiento desde la máxima dilatación de la zona. Vea que precisamente desde ese nivel 38, el color marrón que atraviesa esa zona, fue desde donde el precio reaccionó. Entonces vamos a ubicarnos ahí, vemos que el precio empieza a tirar, seguimos con nuestro fibo de seguimiento hasta que no toque el 38.2 de su propio ciclo. Seguimos teniendo como válida la zona de 61.8 del seguimiento, así entra en concurrencia con la zona que estamos trabajando. Cuando el precio toque ese nivel de 38, ya la concurrencia no es permitida, tendríamos que tener la mitad o más de esta zona libre para poderla trabajar. Entonces vemos que el precio viene desde por acá, desde estos niveles, sin tocar su 38, retorna a los niveles de 61.8, trabaja la zona y se genera movimiento alcista. Después de que se genera movimiento alcista, vemos que el precio ya toca o atraviesa ese nivel 38 y esta zona ya no es válida, porque veamos que no tiene la mitad o más libre. Entonces es una zona que no se puede trabajar. Una vez ya el precio continúa su camino al alza, ingresa en esta zona, que es la zona más importante que se encontraría el precio antes de llegar a sus objetivos. Recordemos que esta zona, por ser una zona de largos y en este ciclo, como objetivo tendría esta zona, que es una zona de un ciclo mayor que tendría por delante. Sin embargo, esta era la zona más importante o más relevante que se iba a encontrar el precio en su camino, que le podría generar un movimiento de retroceso o de corrección. En este caso pues vemos que la corrección fue bastante profunda, incluso rompe los mínimos que habría dejado la zona. Este, que se convertiría en un punto de control, pues es un punto que se utilizó además para hacer un trabajo de barrida de stops por parte del institucional, ya que también concurría con un nivel 38 de ciclo marrón. Entonces el institucional lo que hace es generar esa inducción a las ventas por parte del público. Entonces induce las ventas, cuando el público está vendido, el institucional compra detrás de este punto de control y detrás de este 38, y después de eso se genera ese movimiento potente al alza, lo que nos da una señal clara de entrada de dinero institucional. Entonces eso fue todo, muchachos. Bueno, el trabajo en esta zona no lo revisamos, vamos a hacerlo rápidamente, también nos exige trabajo en 5 minutos. Vemos que nos deja una pauta número 1, el precio tira, nos da una pauta 2, los niveles de engaño se salen de la zona, por lo que ya estaríamos esperando una pauta 3 corta. Esa pauta 3 corta la estaríamos esperando en la zona de 61.8, que sería esta zonita de acá. Es una zona que se trabajó bastante, pero nunca podía terminar de salir el precio con ese movimiento a la baja, hasta que finalmente el precio falla, ya que nos toca o la zona falla, ya que nos toca el nivel de origen de la pauta número 2, y ya estaríamos esperando entonces es que el precio nos generara un rompimiento por debajo de este 30% para empezar a medir lo que sería un patrón de doble techo con impulso. Una vez toca esos niveles, ya tomamos nuestro fibo de seguimiento desde la máxima dilatación de la zona y empezamos a seguir el precio, a esperar que un retroceso a 61.8 para ver si nos da oportunidad de ingreso. Vemos que el precio tira, llega a su 38
y ya tendríamos que estar pendiente de la concurrencia de la zona de 61.8 con la zona que se está trabajando. Vemos que el precio sigue tirando y se mete de nuevo en zona amarilla, por lo que esta zona de color verde no nos dio oportunidad de entrada, a no ser de que se hubiera realizado, se hubiera tomado la decisión de entrar en estos niveles con una entrada muy agresiva, tratando de cazar ese inicio del patrón de doble techo con impulso. Entonces eso era como el análisis del movimiento del precio. Yo el día de hoy tuve una entrada que les voy a mostrar, fue esta entrada de acá. Como les decía, el precio cuando viene y trabaja la zona nos deja este patrón de doble techo, y cuando viene a trabajar la zona de 61.8, esta zona de acá, yo ingreso, hago pues una compra y ya el precio tira en ese movimiento alcista. ¿Por qué la salida del trade está ahí? Porque una vez veo que esta zona está en esos niveles, también veo que hay bajo movimiento, hay poco volumen y hay movimientos que no son fluidos. Decido apretar un poco mi gestión, mi stop, para que el precio, si esta zona iba a fallar, pues finalmente la rompiera y continuara, o si finalmente se daba el retroceso profundo, pues para no perder lo que ya tenía ganado ahí. A pesar de que es flotante y eso no lo debemos contar hasta no tener el trade por fuera del mercado, digamos que es un aguante de bastante tiempo que algo había que sacarle. Listo, entonces eso fue todo, muchachos, quedamos atentos a sus comentarios y nos vemos el próximo lunes con el análisis del mercado. Que estén muy bien, hasta luego.